Es solo un barco de pesca desgastado, déjalo ir. El propietario del yate se rió cuando el enorme casco de su barco chocó con él y aplastó al barco del veterano. Nadie intervino para ayudar. La bandera estadounidense que había florecido orgullosamente en el barco desvanecido se deslizó en el puerto, se desgarró y se alejó. Pero al amanecer siguiente, un silencio se impuso en todo el puerto. 6 barcos de la Armada aparecieron en el horizonte, llegando sin ceremonia. Sus banderas colgaron a medio mástil. Sin anuncio. Sin discursos, solo llegada silenciosa. ¿Para quién estaban aquí? ¿Qué recuerdo había decidido honrar el mar? ¿Todavía crees en los círculos de bondad cuando menos lo esperas? Antonio Cano, de 72 años, había vivido tranquilamente en Arborcide desde que la mayoría de los lugareños podían recordar. Casi todas las mañanas, mucho antes de que el sol alcanzara las olas, ya estaba en el agua. Sus manos ásperas y desgastadas guiarían el barco de madera que él mismo había construido después de regresar de la guerra. En un pueblo costero cada vez más consumido por condominios de alta gama y yates turísticos, Antonio era una reliquia de otra época admirada por unos pocos, ignorada por muchos. Su barco, Liberty Child, no llamó mucha atención. La pintura se había desvanecido hace mucho tiempo por décadas de sol y aire salado. El casco de madera gemía con la edad, contando historias a través de cada crujido. Pero fue fuertemente creado por alguien que sabía que la verdadera belleza no grita por la atención. Antonio había construido su tabla por tabla después de regresar de Vietnam, utilizando el ritmo constante de la madera para mantener los ecos de la guerra a raya. La gente en la ciudad no sabía mucho sobre su tiempo en uniforme. Rara vez hablaba de ello. Todo lo que sabían era que había estado en la marina. Y que, en las noches tranquilas, a veces se podían escuchar sus gritos desde el otro lado del agua cuando dormía en el bote. Ese miércoles comenzó como muchos otros. Antonio estaba en el agua a las 5 de la mañana, planeando comprobar sus trampas de cangrejo y la salida del sol cerca de la boca del puerto. Acababa de terminar de amarre su embarcación cuando vio el viejo, inconfundible rumbo de la guerra. «Estoy amarrado aquí», y gritó, pero su voz no era comparable al dron de los motores. En la cubierta superior, Mendoza y sus amigos brindaron champán, riendo entre ellos, sin saberlo o sin interés en el pequeño barco de madera que estaba en su camino. El oficial de dentro parecía preocupado, pero no movió un músculo. Entonces vino el sonido que Antonio nunca olvidaría. Una aguda y desgarradora grieta. La popa de Liberty Child se desmoronó bajo la fuerza de la madera del arco del yate que se esparcía como ramas secas debajo del acero y la fibra de vidrio. Antonio apenas logró saltar de la vía, aterrizando con fuerza en el muelle. Solo pudo ver cómo su barco, su trabajo de amor, su escape, su casa flotante se desgarraba frente a él. La bandera estadounidense que había levantado todos los días durante 40 años se soltó. Se cayó en el agua abrasada, sus rayas rojas sangrando en la espuma. Solo entonces los motores del yate finalmente se detuvieron. En el silencio espeluznante que siguió, Mendoza resonó en el puerto con una voz irritada. «Es solo una antigua bañera de pesca». Antonio se levantó lentamente, las articulaciones gemían en protesta. Una pequeña multitud se había reunido. Corredores tempranos, trabajadores portuarios, turistas curiosos con sus teléfonos abiertos, grabando. Ni una sola persona ofreció una mano. El oficial de seguridad portuaria se acercó, vacilante. Envuelto en agua. Lambeó a lo largo del borde del muelle, los hombros apretados por el dolor, hasta que pudo alcanzar y sacar el tejido empapado del agua. Lo sostuvo contra su pecho, empapando su camisa, tratándolo con el tipo de ternura que generalmente se reserva para los hermanos perdidos en armas. Cuando miró hacia atrás a la multitud, no había furia en su expresión. Todo termina eventualmente. Antonio no respondió. Simplemente recogió la bandera mojada y dio la espalda a la escena caminando erguido a pesar del dolor en sus huesos, firme a pesar del temblor en sus manos. Detrás de él, alguien resopló. Un teléfono hizo un ping. El primer vídeo había salido en vivo. Su leyenda decía, «Viejo hombre. Barco viejo. Noticias viejas». Al mediodía, el puerto había vuelto a su ritmo habitual. Lo que quedaba de Liberty Child ya había sido arrastrado fuera de la vista, fuera de la mente. Solo otro inconveniente borrado.
La casa de Antonio se sentó en silencio sobre un acantilado sobre el puerto, una humilde cabaña que había comprado hace décadas con su pensión de la marina, antes de que la propiedad de la playa fuera valorada para los pensionistas. A través de la ventana principal, había presenciado la lenta transformación de la ciudad, una vez un puerto de trabajo, ahora un patio de recreo para los ricos. Las letras habían cambiado de forma constante e imparable, como la marea que se formaba en la cocina. Una noche, cuando se sentó en la cocina, Benjamin se sentó en su pecho, sin permiso, mirando a través de la puerta de la cocina. En el fondo de su pecho, un pequeño perro de color amarillo y blanco, con sus ojos abiertos, se sentó en la cocina, sin permiso. Él miró en silencio por un largo momento antes de hablar. «Vas a demandarlos, ¿verdad, abuelo? Ese tipo estrelló tu barco. Debería pagar por ello». Antonio sacudió lentamente la cabeza, las yemas de los dedos cepilando ligeramente las estrellas bordadas en la bandera plegada. «No me dañó», dijo en voz baja. «Simplemente destruyó algo que a nadie le importaba». La cara de Benjamín se endureció. Su sentido de la justicia, aún agudo y juvenil, ardió con más calor que la tranquila resolución de su abuelo. «Pero construiste ese bote», insistió. «Significaba algo». Antonio dio un pequeño guiño. «Sí», respondió. «Significaba algo para mí». Más tarde esa noche, después de que Benjamín fuera a la cama, Antonio sacó su viejo cuaderno de registro. «No quiero condolencias. Pero el océano sigue llamando». Cerró el libro y encendió la televisión. Las noticias locales mostraron imágenes del yate de Mendoza, elogiándolo como el barco privado más grande que jamás haya atracado en Arborside. No se mencionó lo que sucedió esa mañana. Mientras tanto, el Internet siguió zumbando. El vídeo se había vuelto viral. La mayoría de los comentarios se pusieron del lado de Mendoza. Ese barco era una molestia. Los boomers necesitan aprender cuándo dejarlo. ¿Por qué no actualizar a algo moderno ya? Esa tarde, el capitán del puerto había llamado. Su tono era plano, profesional, ensayado. Cano, su nave no estaba equipada con reflectores de radar ni iluminación compatible. Desafortunadamente, el seguro no cubre los daños. Antonio no había dicho nada. Cuando el hombre terminó, colgó. No se molestó en mencionar que Liberty Child había sido abuelado bajo regulaciones más antiguas. No le recordó que en 40 años había pasado todas las inspecciones sin fallar. ¿Por qué desperdiciar el aliento? El barco se había ido. El mar había recuperado lo que él solo había tomado prestado. Así es como las cosas funcionaban a veces. Aún así, mientras Antonio estaba en su porche esa noche, mirando al puerto, el vacío lo roía como un miembro. No era solo la madera o la tela rasgada lo que lo perseguía. Era la pérdida de las mañanas que pasaba viendo a los delfines derramarse a través de la niebla. Incluso en los sueños donde la riqueza se había extendido suavemente en el espacio. Todavía seguía las horas de los marineros. Solo que ahora, no había a dónde ir. Era como un capitán sin navegación en tierra seca. Entonces vino la primera señal de que algo estaba mal. El claxon de niebla del puerto emitió 3 largas, eco de explosiones bajas y resonantes, cortando a través de la quietud. Antonio se enderezó en su asiento, sus viejos instintos pateando. Él sabía esa señal. Significaba que algo grande estaba entrando. Desde dentro de la niebla, las sombras comenzaron a emerger grandes, moviéndose con propósito. Cortaron las aguas del puerto en una formación perfecta. 6 barcos de la Armada, alineados con precisión militar. Sus siluetas se agudizaron lentamente a medida que se acercaban. No había advertencias. No había prensa. No había un evento programado, ni siquiera un susurro de lo que iba a suceder, y lo más inquietante, el silencio, sin saludos ceremoniales, sin sonidos de cuernos, sin un solo sonido de la voz, 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 sin
un solo sonido de la voz, sin un solo sonido de la voz, sin un solo sonido de la voz, sin un 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 sonido de la voz, sin 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 sonido de la voz. En cada barco, la bandera americana voló baja a medio mástil. No para un día festivo. Pero para alguien. La palabra se extendió como un fuego salvaje. Las tiendas volvieron sus carteles para cerrar. En la cubierta, los comerciantes, los baristas, los pescadores, todos dejaron lo que estaban haciendo y se apresuraron a la costa. Los niños fueron liberados temprano de los programas de verano. Sus voces fueron silenciadas por padres que no sabían lo que estaba sucediendo, pero sabían que era importante. Antonio observó desde su porche, sus cejas se furtujaron en confusión. No se había mencionado ningún ejercicio naval. No había VIPs visitando la ciudad. ¿Qué estaban haciendo aquí? El barco principal, el misilero guiado USS Antonio Pérez, se acercó al muelle con toda la gracia que esperaba. En cubierta, el almirante Alejandro Pérez, se vistió con sus huesos tan crujientes, se desvaneció hacia la costa. Cuando el capitán de la nave, el hombre que había estado en el mar durante 6 años, comenzó a caminar hacia el barco, se detuvo en silencio, se levantó de la silla y comenzó a pensar en su cuerpo. Antonio Pérez, quien aún no sabía lo que significaba, se acercó a la puerta de la nave con una voz violenta. Sus acciones impidieron que los gases letales llegaran a los dormitorios donde 128 marineros descansaban, sin darse cuenta del peligro. Un murmullo silencioso se extendió por la multitud. La gente se volvió a Antonio con un nuevo tipo de mirada de realización. Por primera vez, notaron las débiles cicatrices blancas que sobresalían de debajo de su cuello. El jefe Cano nunca habló de lo que hizo, continuó Pérez. Rechazó la cruz de la Armada. Todo lo que pidió fue que la Marina cuidara de los niños que no volvieron a casa. Ha vivido entre ustedes durante 4 décadas, en silencio, humildemente, sin pedir reconocimiento. Luego Pérez se quedó mirando el puerto, asentándose momentáneamente en el opulento yate donde Carlos Mendoza y sus invitados estaban mirando. Ayer, el barco de este hombre, Liberty Chill, fue destruido aquí mismo en este puerto. Nadie ofreció ayuda, nadie ofreció respeto. Una placa de bronce, rescatada de un barco desmantelado, llevaba la inscripción, para el hombre que mantuvo el mar seguro incluso después del servicio. La Marina de los Estados Unidos no olvida a la suya, dijo el admirador con firmeza. Estamos aquí hoy para honrar al subdirector Antonio Cano, y para afirmar que su servicio no terminó el día que dobló su uniforme. A lo largo de toda la costa, los marineros se rindieron la bienvenida. La multitud levantó sus banderas demasiado alto. Por primera vez en la tradición de Arvide, Antonio Cano había sido acompañado por un soldado de guerra. La gente que acaba de llegar de la misma manera, no se había sentido tan diferente. En un momento de silencio, Antonio Cano nos dijo que su barco estaba siendo destruido. Ahora, en el segundo momento de la ceremonia, el mismo mensaje de honor que había sido levantado por su hermano Javier, comenzó a difundirse en los medios sociales. Después de la presentación formal, el almirante Pérez se acercó a Antonio en voz baja. Hemos oído lo que pasó de su nieto, dijo. Benjamín se acercó a la Asociación de Alumnos de la Marina. ¿Por qué no nos llamó usted mismo, jefe? Antonio encogió un pequeño encogimiento de hombros. No parecía ser su problema, señor. Era solo un barco. Pérez sacudió la cabeza con tranquila convicción. No, Cano. Nunca fue solo un barco. ¿Y tú? Nunca fuiste solo un marinero. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a alejarse, comenzó a suceder algo inesperado. Uno por uno, los habitantes del pueblo, muchos de los cuales no habían hablado con Antonio en años, se le acercaron. Algunos le dieron un apretón de manos. Otros, un agradecimiento silencioso. Más de unos pocos se disculparon, con los ojos bajados. Luego vino el capitán del puerto, sosteniendo un documento. No mucho después, el dueño del puerto se puso de pie. Por cualquier barco que decidas traer a continuación.
Antonio lo aceptó todo con la misma gracia tranquila que había mostrado el día en que su barco fue destruido. No hubo discursos dramáticos, ni grandes gestos de su parte. Pero si miraste lo suficientemente de cerca, notarías que algo había cambiado en sus ojos. No era orgullo. No era reivindicación. Era algo más profundo. Reconocimiento. Después de décadas de silencio, finalmente se había visto a Antonio Cano. Una semana después, en el lugar donde siempre había descansado Liberty Chill, se celebró una ceremonia de dedicación tranquila. En su lugar ahora se encontraba un simple marcador de piedra. El texto decía, Liberty Chill, un barco que llevó más de una vida. El ayuntamiento había aprobado el tributo por unanimidad. Varios miembros admitieron, con lágrimas en los ojos, que nunca habían conocido verdaderamente al hombre que había sido parte de su ciudad durante tanto tiempo. ¿Y el puerto? Comenzó a cambiar no de la noche a la mañana, sino de forma constante. Los turistas que una vez pasaron por Antonio sin siquiera mirar ahora se detuvieron para leer la placa. Se detuvieron, tomando su historia. Algunos se quedaron, otros se fueron, y se movieron tranquilamente. Los pescadores locales, que habían sido empujados a la periferia por costosos yates y charters, también comenzaron a sentir un cambio. Escucharon cuando hablaban. Preguntaron sobre las corrientes, las redes, las mareas. Comenzaron a verlas de nuevo. Pero quizás el cambio más conmovedor vino de los residentes más jóvenes de Arborside. Los niños a quienes se les había dicho que se mantuvieran alejados de los viejos marineros grises ahora se reunieron después de la escuela, atraídos a los muelles por historias, por la risa, por el tipo de sabiduría que no se podía encontrar en una pantalla. Más tarde, esa tarde, Antonio se sentó en un banco recién instalado con vistas a su antiguo lugar de amarre. Una pequeña multitud de niños se reunió a su alrededor, con los ojos abiertos mientras demostraba el arte de unir nudos náuticos. Sus manos calosas, aunque desgastadas con la seda, se movieron hábilmente, torciendo en patrones que habían mantenido a los barcos estables a través de las peores tormentas. Esta es una línea de boliche, les dijo una vez con una sonrisa. Después de una pequeña pregunta, Antonio dijo que quizás no se había ido a la barca, porque había estado esperando a sus manos. A pesar de que había estado solo 7 años antes de su muerte, su abuela Sofía se había quedado en el muelle, y se había ido a la barca. Antonio dijo, no sé, ¿por qué se había ido a la cabeza de su pequeño niño? ¿Por qué no se había ido a la barca? Entonces, se había ido a la cabeza de su pequeño, y se había ido a la barca. Entonces, se quedó en la cabeza de su casa. Entonces, se levantó, se quedó en el barco. Entonces, se quedó en el barco. Javier Mendoza comenzó, luego vaciló, claramente incómodo en una conversación que no le ofreció ningún guión. No hay excusa para cómo actué. Antonio dio un ligero guiño pero no dijo nada. Su silencio preguntó más de lo que las palabras podían. Mendoza se metió en su chaqueta y sacó un sobre. Lo que pienses que vale tu barco y mis acciones, solo escribe el número. Antonio miró el sobre pero no lo tocó. El dinero no puede devolver lo que se ha ido, dijo en voz baja. La voz de Mendoza se agrietó lo suficiente como para sonar real. Entonces dime qué puede. Su exterior pulido dio paso a algo crudo. He sido un completo idiota. Y ahora todo el país me ve como el tipo que destruyó un barco de héroe. Solo, dime cómo arreglar esto. Antonio lo estudió por un largo momento. Hay un punto en el muelle del este, dijo por fin. Coge el amanecer. Pon un banco allí. Hazlo sólido. Algo que durará. Escural en el 3 palabras, sentar. Recuerde. Gracias. Mendoza parpadeó, visiblemente sorprendido. ¿Eso es todo? ¿Solo un banco? Antonio miró hacia atrás sobre el agua, voz suave pero firme. A veces, dijo, lo que la gente necesita más, es un lugar tranquilo para recordar lo que importa. 2 días después, un trabajador de madera de Seattle llegó con un banco de teca tallada a mano, tal como Antonio había descrito. Fue instalado hacia el este, precisamente en el lugar que él había mencionado. Las 3 palabras estaban en bronce, diseñadas para soportar el aire del mar, pero nunca se desvanecieron. Mendoza apareció también sin cámaras, sin séquito, solo guantes de trabajo y una resolución tranquila. Él mismo ayudó a instalar el banco, incluso cuando sus palmas se empaparon por el esfuerzo.
La palabra de Antonio se extendió rápidamente. En cambio, la historia golpeó las noticias nacionales con un titular que decía, Bet Fortune Requests, Benjamin de Chin Memorial. Sin embargo, Antonio evitó la atención. Volvió a su ritmo habitual, no a la pesca, sino a la enseñanza. Sin Liberty Child, ya no podía traer pescado fresco para la cocina comunitaria como había hecho durante años. Pero ahora ofreció algo más, algo igual de valioso, el tiempo. Paciencia. Y la sabiduría que solo se gana viviendo en sintonía con el mar. Alrededor de un mes después, el almirante Pérez regresó. Esta vez sin fanfarria. Vino solo, vestido casualmente, entrando en la ciudad en un automóvil modesto. Encontró a Antonio en el muelle, mostrando a dos niños cómo unir la línea. El secretario de la Marina tiene una propuesta para usted, dijo Pérez después de saludarlo. Estamos expandiendo un programa marítimo juvenil. Marinería, navegación, gestión ambiental. Necesitamos maestros que conozcan el mar y sepan cómo llegar a los niños. Antonio levantó la ceja, medio divertido. Almirante, ya no estoy exactamente listo. Pérez rió. Dile eso a la manada de niños que te siguen como patitos. La posición es tuya si la quieres. A tiempo parcial. Horarios flexibles. No es mal pago tampoco. Antes de que Antonio pudiera responder, un alboroto en el puerto llamó la atención de ambos hombres. Se remolcó un pequeño barco nuevo, pero con una silueta clásica que se hizo eco del pasado. Su nombre, recién pintado en la popa, brillaba a la luz del sol, Liberty's Child. Toda la ciudad se echó a los muelles para saludarla. En el timón estaba Benjamín, radiante. Sorpresa, abuelo, gritó. Todos trabajamos en ello. Encontré sus viejos planos en el cobertizo. La Asociación de Constructores de Barcos donó los materiales. Los veteranos vinieron de 4 estados diferentes para ayudar a construirlo. Antonio se quedó inmóvil, su expresión se suavizó en algo crudo y tranquilo. El barco no era idéntico, pero el espíritu era sin duda suyo. Actualizamos algunas cosas, dijo Benjamín mientras ató las líneas de amarre. Características de seguridad, un mejor sistema de navegación. ¿Pero el corazón? Puede que esta vez no lo hayas construido, pero lo diseñaste. Antonio pisó la cubierta con la facilidad de un hombre que regresa a casa. Su cuerpo respondió instintivamente, pies ajustándose a la balanza, manos cepilando el carril pulido. En la proa, una nueva bandera americana se rompió inteligentemente en la brisa. Para un hombre que mantuvo la fe, Benjamín dijo suavemente, incluso cuando parecía que nadie estaba prestando atención. Esa noche, cuando el sol se derritió en el mar y el puerto se convirtió en oro, Antonio se sentó en el banco que Mendoza había instalado. Los barcos de pesca instalados uno por uno. Una pareja caminando se detuvo para leer las 3 palabras grabadas en la madera. Su hijo joven miró y dijo, ¿qué significa? El padre respondió, simplemente significa que debemos parar y luego ayudar a la gente a navegar. Para un hombre que mantuvo la fe, Benjamín dijo suavemente, incluso cuando parecía que nadie estaba prestando atención. Esa noche, cuando el sol se derritió en el mar y el puerto se convirtió en oro, Antonio se sentó en un poco obsesionado con el mismo símbolo de la justicia. Cuando su padre le preguntó a Antonio, que nunca se había olvidado de su vida, nunca se arrepentía de que nunca se había ido. No se había olvidado de la misma historia. Describió el nuevo símbolo de la justicia. El hombre que había hecho el más hermoso, pero su vida. Siempre se sentó en silencio.